Saludos capitalistas, hoy en Examinando al Inversionista, este proyecto de YouTube donde entrevistaremos a los principales referentes de las inversiones en bienes y raíces y crecimiento personal para generar ingresos pasivos y lograr la libertad laboral. El día de hoy estaremos con Sergio Alhambra, un inversor inmobiliario de Valdepeñas, emprendedor en bienes raíces y creador de su propia inmobiliaria, enfocada en el mercado de Ciudad Real y otras provincias, pasando de inversor a constructor de imperios, la transformación de un capitalista inmobiliario. Hoy es un día particular porque de aquí, de mi domicilio, nos iremos a un coworking donde grabaremos el podcast. Así que nos vemos allá. Bienvenido Sergio, que vino aquí a Ciudad Real a una entrevista rápida. Gracias Sergio por venir a Ciudad Real y compartir la entrevista con el médico capitalista. Bien. Quiero que te presentes un poco y nos digas dónde vives, qué haces y por qué estás aquí. Pues bueno, mira, yo soy Sergio Alhambra, soy un pequeño incomprendido, apasionado del mundo inmobiliario, que desde bien pequeñito pues he tenido la suerte de mamarlo, ver cómo poco a poco la gente que invierte se va diferenciando de la gente que no invierte. Y pues he cometido, no sé si un error, yo creo que no es un error, que he pasado de ser inversor a ser emprendedor. Me he lanzado en mi propio camino y bueno, hasta ahora la verdad que muy contento y muy bien. Tengo una inmobiliaria en Valdepeñas, que es también aquí en la provincia de Ciudad Real. Trabajo en toda la provincia, me llegan también propiedades a nivel nacional, pero donde más está el trabajo y donde más centrado estoy es aquí en la provincia de Ciudad Real. Tenía ya experiencia porque llevo años haciendo de personal shopper y a nivel de inversiones pues actualmente tengo 4 viviendas en tradicional y una última que he hecho en habitacional. Perfecto, pues están prácticamente iguales, somos como gemelos, ¿no? En la inversión y estamos aquí tan cerca. La verdad que esta entrevista va sobre eso, cómo pasaste de ser un inversor, ahora, aparte de seguir siendo un inversor, ahora a venderle propiedades a otras personas. Creo que es la mejor forma de captar viviendas, ¿no? Sí, entonces, vamos a comenzar al principio. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la inversión inmobiliaria? Pues, a ver, yo tuve, como he dicho antes, lo he mamado desde pequeño. Yo nací en una familia en la que mi abuelo era inversor. ¿Qué pasa? Que no era inversor que invirtiera en vivienda. Él lo que hacía era compraba terrenos a las afueras de las ciudades y poco a poco los iba urbanizando y iba vendiendo terrenos a la gente para que se hiciera sus casas. Entonces hizo un pequeño patrimonio. ¿Qué pasa? Que cuando él falleció justo un par de meses antes de que empezara la crisis. Cuando él fallece, yo, que tendría unos 12, 13 años, a mí empiezan a decir, pues mira, económicamente vamos bien, tenemos patrimonio. Lo que pasa que él cometió el mayor fallo que yo creo que comete la gente, y es que no enseñó a sus hijos a seguir con el legado. Entonces, lo que se supone que era algo bueno, una herencia, se convirtió en todo una carga y un desastre y no sabemos ahora qué hacer, no sabemos cómo hacerlo. No sabían gestionarlo y además el problema que había es que como eran terrenos, no eran inmuebles que generaran dinero, pues era nada más que ahora gástate dinero en heredar, gástate dinero en plusvalías, gástate dinero, y en una época en la que nada se vendía, se paró todo y el valor de los terrenos estaba incluso sobrevalorado. Decían que valían mucho más de lo que realmente valían. Claro, eso fue todo lo de la crisis. ¿Y qué fue lo primero que te atrajo a los bienes raíces como vehículo de inversión? Pues un poco es eso. Yo quería invertir, quería tener la tranquilidad de que yo siempre soy un poco adelantado a mi edad. Entonces yo siempre he pensado, cuando yo sea mayor, cuando yo me vaya a jubilar, lo que quiero tener es una tranquilidad, porque conozco una persona que cobra una pensión bajita, pero ha hecho los deberes, ha invertido en vivienda y tiene 5 o 6 viviendas alquiladas y a lo mejor se juntan 3.000 euros de las viviendas porque ya las tiene pagadas, y de la inversión, pues, a lo mejor de su pensión, a lo mejor tiene pues 700, 800 euros. Sí, eso es lo que cobra más o menos mi suegra por lo mismo. Y yo digo, bueno, entonces cuando llegamos a esa edad, pues es bueno invertir ahora. Mucha gente no nos entiende porque somos muy jóvenes y nos dicen, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y por qué lo haces? Y bueno, porque creo, por lo menos en mi caso, que he aprendido que por lo menos en Venezuela, mi madre, después de trabajar tantos años, pues ahora tiene una pensión de $1, $1.50. Es algo muy triste. Imagina, a mí me da pánico llegar a una cierta edad
y tener que depender del Estado o depender de mis hijos, que en este caso es lo que pasa con mi familia. Bien. ¿Cuál fue tu primera experiencia de inversión y qué aprendiste de esa experiencia? Pues mi primera experiencia de inversión, aunque yo llevaba ya años formándome y aprendiendo, pues para intentar gestionar lo que te he dicho de la herencia y aprender cómo hacer las cosas, cometí el fallo que yo creo que cometemos todos al principio. La primera vivienda que compré, la compré con un crédito personal. Entonces, al final no le ganaba cash flow. Claro. Sí es verdad que compré una vivienda muy bien de precio porque la saqué era del año 2007-2008, de lo último que se construyó antes de la crisis. Estaba muy caro. Y la saqué en 35.000 euros, Ah. súper barato. Al precio era muy bueno. El problema es que a mí me pagaban 400 euros y yo pagaba de crédito personal 380. Claro. Es decir, no sacaba beneficio. Y lo que aprendí fue que tenía que asesorarme bien y aprender bien el tema de la financiación para poder no cometer esos errores en el futuro. Claro, eso es lo que cuando yo también empecé a invertir, ¿qué pasaba? Que la gente me decía, bueno, pero con lo que pagas de alquiler, pues pagas la hipoteca, pero es que no solamente son los gastos hipotecarios, son otros gastos, la comunidad, las derramas, los impuestos, los seguros. Entonces obviamente que ese cash flow de 20 euros no te alcanzaba prácticamente para nada. Entonces eso es lo que debemos aprender y eso es lo que hacemos en estas entrevistas. Le perdías dinero al final, porque exactamente. cuando tienes que pagar IBIS, tienes que pagar todo, al final le pierdes dinero. Sacas de tu bolsillo. Que la gente te va a decir, no le pierdes dinero porque la vivienda se va pagando y es para ti. Sí, pero hay que diferenciar el tipo de inversor que tú quieres ser. Claro, ¿no? ¿Quieres ser un inversor que quieres tener el 100% del capital en 10 años y coger los 400 euros? ¿O quieres ser el típico inversor que ahora mismo le sacas 200 euros a una vivienda y lo puedes repetir muchísimas veces? Exactamente. A lo mejor te servía para pagar el crédito, pero después a final de año tienes que sacar de tu bolsillo. Entonces no es la idea. No es la idea. ¿Y en ese entonces te veías como empresario o solo como alguien que quería hacer crecer su dinero? Pues en ese entonces simplemente me veía como alguien que quería hacer crecer su dinero. Mi idea era pues ir al principio, al final cuando tú te vuelves inversor vas pasando por etapas, vas pasando por etapas que lo que tienes que hacer es abrir la mente, porque al final todo está en nuestra mente y lo que hay que hacer es ir abriéndola. Al principio ves complicado, dices, ¿cómo voy a comprar yo una vivienda para alquilar? Por mucho que lo hayas visto, sí. ¿Cómo voy a comprar yo? Luego para que no me paguen voy a tener un problema, tal. Una vez que lo haces y ves que va bien, ya te empiezas a rodear, que yo creo que lo principal es rodearte de gente que piense igual que tú y que consiga estar donde tú quieres estar en el futuro, y empiezas ya a aprender, a preguntar cómo has hecho tú esto, cómo has conseguido lo otro, y ves que si es posible, ves cómo lo han hecho otras personas, cómo es posible, y en las siguientes operaciones que haces ya lo hacen mejor, no cometes esos errores. Esa es la idea, seguir aprendiendo. Y te sirve asesorar, te sirve para poder asesorar a otra gente, para poder ayudarlos y ir aprendiendo poquito a poco. Sí, es así. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía 24. 24 años, perfecto. Imagínate también que empezamos a esa edad, yo empecé a los 29 y la gente me veía raro. Yo pidiendo una hipoteca, yo pensaba, me imagino que te pasaba igual, bueno, ¿quién me va a dar dinero a mí? ¿Qué banco me da dinero? A lo mejor tenías un trabajo, a lo mejor estabas estudiando, a lo mejor tenías un capital de tu familia, pero tú decías, ¿pero quién me va a dar dinero a mí con 24 años? Yo capital no tenía, yo lo que pasa es que he sido, hay que decirlo, no he sido mal estudiante, lo que pasa es que me aburría muchísimo. Claro, somos muy hiperactivos. Me aburría, yo iba al instituto y decía, madre mía, lo que me está contando a mí este tío que no me interesa para nada. Y llegaba mi madre, porque mi madre, por ejemplo, yo nací en una familia en la que los estudios son muy importantes. Claro, igual que yo, que me dijeron que tienes que estudiar. Mi madre tiene un doctorado, mi hermana cirujana dental, y yo era como un poquito la oveja rara, que me decían, pero bueno, estudia, tal, no sé qué. Me vi un poco obligado, me saqué auxiliar de enfermería, que he trabajado en el hospital y tal, que eso lo tenemos en común. Sí, personal de salud, pues fíjate. En el hospital. Y lo que me pasó fue eso. Entonces yo a los 19 años dije, mira, que yo me saco a trabajar, tal, no sé qué. Y tuve, ahí en parte fue un poco lo que me ha hecho cambiar la mentalidad. Tuve la suerte de caer en un hombre que justo empezaba un negocio, que empezó él solo, se hizo autónomo, empezó un poquito a poco el negocio a funcionarle, me metió a mí y yo vi cómo él, tomando decisiones, se convirtió en un muy buen empresario que tiene actualmente 10 personas contratadas. Entonces eso me llevó a decir, a tomarlo un poco de ejemplo y a decir, joder, si este tío ha podido, lo ha hecho de esta forma, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Claro. Es así, nosotros cuando empezamos pues nos da mucho miedo y entonces tomamos decisiones a lo mejor impulsivas, pero al final todo sale bien. Creo que vamos aprendiendo más en el camino. ¿Bien? ¿En qué momento empezó a cambiar tu mentalidad de inversor a emprendedor?
Pues lo que te digo, al final mi idea era, voy a coger primero un piso, luego cuando ya tenía el primero dije, pues voy a coger el segundo, pero en vez de coger el segundo, vi por ahí y aprendí que podía meter 2 operaciones en paralelo a la vez en los bancos. Entonces me saqué 2 operaciones a la vez y pasé de 1 a 3. Y luego fui a por el cuarto, y luego ya cuando he sabido que me iba a hacer emprendedor, he metido el último por habitaciones para aprovechar la financiación al máximo, claro, antes de perder mi nómina. Entonces, sí es verdad que, aunque siempre he tenido ese run, da mucho miedo saltar al vacío y decir que tengo aquí mi salario, que el mes que viene si yo lo dejo ya no cobro una nómina, sí. ¿Ahora qué hago? Sí es verdad que también he tenido la suerte o he tomado las decisiones adecuadas de que como empecé a invertir pronto, el mercado se ha revalorizado, los alquileres se han revalorizado, también te da una cierta más tranquilidad, claro, para decir, vale, no voy de cero, a lo mejor voy de un 10, de 100, pero bueno, no voy de cero. Y ahí fue un poco cuando empecé a planteármelo. Pero vamos, que no fue hasta hace un año más o menos que conocí a la persona adecuada, porque al final este mundo, claro, necesitas mentores, necesitas personas, y conocí a la persona adecuada que fue la que me pegó el empujón y me dijo, venga, hazlo, que tienes la edad idónea para equivocarte, para hacerlo, si tiene que ser ahora. Eso. ¿Y qué factores hicieron que dijiste, bueno, debo montar mi propia inmobiliaria? ¿Qué fue? ¿Fue la influencia de esta persona? ¿O tú dijiste, mira, ya llevo 5 inmuebles y creo que es el momento? Pues influyeron muchos factores, porque la verdad, uno de los principales fue que al hacer yo de personal shopper, y al haber hecho bastantes operaciones de personal shopper, había trabajado ya con muchas inmobiliarias de la zona. Claro. Entonces, yo veía cómo algunas trabajaban muy bien, pero como otras, dices tú, ¿cómo es posible, sí, que les vaya bien? Es imposible, es que es imposible. Y les tenía que hacer yo prácticamente el trabajo para los clientes. Entonces, eso lo que me llevó a pensar fue, pues si esta gente que no lo está haciendo bien y económicamente les va bien, porque mantienen la empresa abierta, sí, tienen trabajadores, se van moviendo. Entonces, yo, que es mi pasión, al final el mundo inmobiliario es mi pasión, que cuando tenía tiempo libre me he dedicado a aprender, me he dedicado a informarme, si me monto mi inmobiliaria, que hace lo que yo entiendo y es lo que me apasiona, pues aparte de que voy a conseguir filtrar mejor los inmuebles y poder cerrar el círculo entre personal shopper e inmobiliaria, aparte de que eso me va a ayudar bastante, me va a permitir también poder desarrollarme como empresario, que es un poco lo que yo buscaba. Sí. Es así, creo que vamos avanzando, que me está pasando a mí lo mismo también, en el contexto de que ya tengo 5 propiedades, ya he invertido, ahora soy personal shopper también, entonces como que vamos avanzando en este proceso, ¿no? Porque la inversión inmobiliaria es tan diversa, tan cambiante, que hoy es una cosa, mañana significa otra cosa, pero nosotros vamos en constante evolución, o sea, no nos quedamos estancados en un solo piso, en una sola modalidad, siempre estamos en busca de más. Y es que lo que pasa también es que cuando tú empiezas en el mundo, te dicen, no, compra una casa y la alquilas, ya está. Y todo el mundo se piensa, inmobiliaria es esa, sí, compra-venta, tal. Y luego te das cuenta, no, que hay compra-venta reforma, alquiler por habitaciones, hoteles. Ahora, por ejemplo, le estoy llevando la operación a un hombre que está queriendo montar un hotel. Y le he buscado la propiedad, le estoy mirando el tema de licencias, cómo las tiene que solicitar, el tema de ayudas con la Junta de Castilla-La Mancha. Al final es un poco hacer el acompañamiento a la persona. Y no muchas veces no es porque ellos no sepan hacerlo, simplemente es como que no tienen tiempo. Es que, claro, es eso, es que nos pagan por nuestro tiempo. Y nosotros, aparte de que hacemos eso, es que también aprendemos, pero tú estás aprendiendo algo de cómo sacar licencia de hoteles, cuáles son esas cosas, que después que lo hagas va a ser súper más fácil para ti hacerlo la próxima vez. Sí, entonces, exactamente, entonces prácticamente eso es lo que hacemos. Aprendemos y nos pagan por aprender, literalmente. Y por ayudarles, obviamente, a conseguir eso. Porque a lo mejor ahora haces otro hotel, pero esa persona tiene otras personas que a lo mejor quieren montar otro hotel y te dice, mira, Sergio es la persona que necesitas que te ayude con eso. Al final es el boca a boca. Exactamente, eso es lo que ha pasado conmigo. El cliente que tengo de Madrid, pues probablemente me lo refirieron por mis cosas que he hecho. Entonces, pues esta persona está súper contenta con mi trabajo. Más bien se siente súper agradecido. Bien. ¿Cuál fue tu mayor miedo o barrera que tuviste para dar este paso de la inversión a la inmobiliaria? Pues al final, pues, que yo llevo bastante tiempo viviendo independientemente, tengo que cubrir mis gastos y pues al final soltar un sueldo, porque yo ya al llevar unos años en la empresa tenía un sueldo porque había ido mejorando con el tiempo,
Aparte yo me iba a los veranos a trabajar al hospital, que me llamaban por la bolsa, y entre unas cosas y otras decía, me juntaba mi buen sueldecete anual. ¿Qué pasa? Que pasar de eso a pasar al precipicio y decir, ahora no hay nada, ahora si tú quieres algo tienes que lucharlo, tienes que ir, al principio da vértigo. Sí es verdad que una vez cuando estás metido en el meollo y te das cuenta lo fácil que es sacarte un salario, porque no es complicado. No, la verdad que no. O sea, cuando empiezas, es que después que te llega uno te van a seguir llegando clientes. Exactamente. Y al final es hacer bien tu trabajo y lo demás va rodando, es poner la rueda en marcha, luego ya va rodando. ¿Cómo fue la transición logística de dejar un empleo a delegar otras inversiones a estudiar este negocio? O sea, tú empezaste, me imagino, estabas trabajando, lo comentabas, y dijiste, bueno, yo quiero montar inmobiliaria, vamos a empezar a buscar las opciones, cómo lo hago, cómo tengo que hacerlo, con quién me tengo que rodear estas personas, cómo fue ese proceso. ¿Fue poco a poco? Bueno, me estás diciendo que fue un proceso como de un año más o menos. Sí, más o menos. A ver, lo que yo hice fue... siempre me he preocupado mucho del networking, de ir a los sitios. Bueno, tú y yo nos conocimos en Madrid. Sí, claro, nos conocimos en networking. Dentro de que somos de aquí de la provincia de Ciudad Real, sí. Nos conocimos en Madrid. Bueno, siempre me he preocupado mucho de ir pues, a charlas de Zona 3, a Sergio Iranzo, Quique Silva. Entonces, tuve la suerte que en una de esas charlas conocí a mi persona. Porque ha sido el que me ha ayudado, y fue él trabaja haciendo acompañamientos a la gente, ayudando a emprendedores, y pues se me acercó él, empezamos a hablar, me dice, pues mira, eres joven, tal, ¿qué haces aquí? Ya le empecé a decir que tenía varios pisos, tal, y me dijo... Tienes potencial. Me dijo, no me dijo eso, pero me dijo, pues mira, deberías de montarte algo, si te gusta tanto el mundo inmobiliario, tal, y pues ya empezamos a hablar más, y me ayudó un poco a focalizar todo. Si es verdad que luego desde la hoja de ruta que tú te marcas a conforme pasan las cosas no tiene nada que ver, claro. Porque por desgracia estamos en un país que te ponen 20 zancadillas para emprender. Sí. Es impresionante cómo te penalizan por querer salir adelante, por querer trabajar, por querer, obviamente, vivir cada vez mejor. O sea, es que yo llegué aquí con 5.000 euros en el bolsillo y ahora tengo pues 5 propiedades. Entonces tú dices, wow, este chico cómo lo hizo en 5 años o en 7, no llevo 7 años ya aquí. Entonces, pero cada vez me doy cuenta que te penalizan más. Sí, o sea, te penalizan más siempre. Y que tienes que pagar cuota de autónomo, que tienes que pagar declaración de los impuestos, impuestos de sociedades, que si tienes un coche de alquiler tienes que devolverlo porque ellos te dicen que no necesitas un coche de alquiler, que tienes que pagar el coche. Sí. O sea, entonces es algo que las personas a lo mejor que nos escuchan dirán, bueno, pero estos chicos sí hablan cosas raras, ¿no? Pero es que nos damos cuenta que cuando llegas a un tope o pasas esa barrera, pues después te ponen una tabla en la cabeza, literalmente. Cuando ellos piensan que estás salido del rebaño, te intentan volver a meter. Exactamente. De la forma que ellos. Y esa es la penalización que sientes tú como emprendedor, porque tú no estás haciendo nada malo, simplemente quieres crecer, como todo el mundo, todos queremos algo. Sí, exactamente. ¿Podrías decir que cometiste errores en ese proceso y cómo lo superaste? Que te hayas acordado si un error que dices, mira, hice esto que debía hacerlo de otra forma. Pues, a ver, tuve la suerte de no he cometido errores a la hora de montar la empresa, porque sí es verdad que he intentado seguir la hoja de ruta, pero por ejemplo de personal shopper sí que me ha pasado. De personal shopper estaba llevando 2 operaciones a la vez y se me fueron las fechas, le iba a saltar en la CIRBE uno de los pisos, claro. Había dado 4.000 euros de arras, iba a perder los 4.000 euros de arras, y dije, madre mía, si es verdad que tuve la suerte que a la persona del banco la conocía y la llamé y le empecé a decir, se nos cae la operación, hay que firmar hoy, y firmamos ese mismo día la CIRBE. Sí es verdad, porque si no se me hubiese caído, pero así dentro del mundo inmobiliario sí es verdad que es lo único así que me ha ocurrido y que se aprende y al final lo que intentas es que no te vuelva a pasar. Eso es verdad, porque cuando haces estas varias operaciones, que me pasó a mí también, yo pedí un crédito personal en un banco y prácticamente hice 2 hipotecas en menos de 6 meses, entonces pues eso aparece prácticamente, no automáticamente, pero aparece en la CIRBE. Entonces cuando te das cuenta, que el banco a lo mejor no se dé cuenta, pero cuando aparece, como que no sé si le salta una alerta, pero le dicen, mira, este señor acaba de comprar otro piso, entonces sí, le sale ya no te ven como a lo mejor, porque a lo mejor el banco puede decir, no, que es su vivienda habitual,
pero cuando ya tienes varias viviendas, pues no puedes decir eso, es algo ilógico decirlo. Sí, el problema es el ratio de endeudamiento. Porque Exactamente. una vez, si por ejemplo solo le entra imagínate que ganas 1.500 euros, a ti te van a dar el 35% de los 1.500 euros. Entonces, ¿qué pasa? Si tú solo te puede entrar 500 euros y vas a meterte una hipoteca de 500, que era un caso más o menos de lo que le estábamos haciendo, le íbamos a meter dos en paralelo para que pudiera meter 500 y 500, que los iba a poder pagar porque se iban a alquilar esas viviendas. ¿Qué pasa? Que si le hubiese llegado a saltar en la CIRBE, la otra no se la dan, porque dicen, no, ahora sí que tienes una deuda, ya no cumples el ratio de endeudamiento. Claro, ya tenía otra deuda. Ya tenía otra deuda. ¿Qué diferencias encontraste entre invertir en propiedades y gestionarlas como parte de un negocio? Pues al final no se lleva mucho la diferencia, no hay muchas diferencias, porque al final cuando tú inviertes en propiedades, tú lo que estás buscando es intentar sacar el máximo beneficio posible a tus inversiones. ¿Qué pasa? Que yo lo que intento es replicar eso. Al final, al ser yo inversor y pasar a tener un negocio, lo que me lleva es a conocer muy bien la mente del inversor y saber qué es lo que el inversor quiere. Entonces, eso me da una ventaja respecto a otros empresarios que a lo mejor no son inversores. Eso. Lo bueno que tiene eso es que yo sé la rentabilidad más o menos que buscan, ya dependiendo muchas veces del activo, porque muchas veces te viene gente que compra pisos de 50.000 euros, te quiere sacar un 10% neto o un 9% neto. Pero mira, por ejemplo, hace poco me han ofrecido un edificio en Córdoba que es de 1.900.000 euros y tiene un 7% neto, incluso esa gente que mueve ese dinero con un 5% lo firman. Sí, claro que sí. Y además, yo siempre he dicho esto, una vez me escribió una persona diciéndome, quiero una hipoteca al 1,90. Yo le digo, eso fue hace 6 meses, principios de año. Yo le digo, mira, es muy difícil conseguir una hipoteca al 1,90. Probablemente yo había conseguido a una cliente a un 2,20, a un 2,40. Me dice, no, yo quiero 1,90. Yo le digo, es muy difícil que consigas, pero bueno, a lo mejor la consigues con un broker, pero tienes que tomar en cuenta que tienes que pagar al broker. Aparte de que tienes que pagar al broker, te va a pedir muchas vinculaciones. Entonces, y hay una cosa que se llama coste-oportunidad. Si tú pierdes en comprar esa vivienda ahora, que te cuesta, no sé cuánto le costaba, 100.000 euros, pero probablemente si está con buena rentabilidad, ponte al 8, al 10 o al número que esté, porque no me lo dijo, en unos años estará mucho más costosa, a lo mejor probablemente no lo consigas. Tú sabes muy bien que ahora conseguías pisos de 50.000 euros o de 60.000 euros, ahora no hay pisos de ese precio. Mira, eso justo me ha pasado a mí, porque mira, he hecho la última operación de personal shopper que he hecho, ha sido a un chico de 24 años, que compraba su primera vivienda y le hemos metido 2 viviendas como si fuera la primera y hemos reservado, le hicimos una garra 6 meses. Porque teníamos que mirar bien el banco, iba a recibir un dinero, tal. Y reservamos una vivienda de 2 habitaciones del año 2008 en 53.000 euros y otra en 55 de una habitación del año 2010, allí en Valdepeñas. Pues en el tránsito de hacer las arras a cuando hemos firmado, esos pisos han desaparecido, no había ninguno. Los mismos pisos yo le decía, digo, si es que le acabas de ganar 12.000 euros a cada vivienda, 10 o 12.000 euros a cada vivienda, porque tú ahora mismo lo vendes y le has hecho un flip sin hacer nada. Exactamente. Porque no quedan ya ese tipo de propiedades y el mercado va subiendo a una velocidad que es como dices tú, perder ese coste de oportunidad y perder esa vivienda por a lo mejor ahorrarte 10 euros al mes no tiene sentido. No tiene sentido. Pero por eso estamos nosotros, para asesorar a estas personas, pero esta persona al final pues no sé qué fue lo que hizo. Pero me pasó a mí, yo me compré mi último piso en 48.000 euros y lo he reformado totalmente. El piso estaba obviamente de fábrica de hace 40 años, pero el piso quedó espectacular y ese piso ahora lo puedo vender por 100.000 euros, 80.000, 90.000 euros. Entonces, si no lo hubiese comprado, no lo consiguiera ahora mismo. O sea, nadie me cree que ese piso costó eso. Eso fue lo que costó. Te lo enseño si quieres. Exactamente. Eso es lo que pasa. Y ahora no lo consigue. Mucha gente me dice, quiero hacer un flip, me han llamado, en un piso de 70.000 euros. Yo le digo, un piso de 70.000 euros para un flip, lo dudo. Porque o está en una muy mala zona, o no tiene ascensor, o el piso está totalmente destruido, o no es en Ciudad Real. No lo consigues. Para hacer un flip, pues no te va a funcionar. A lo mejor también es que el problema que comete la gente, porque yo me he encontrado a la hora de hacerte personal shopper, los problemas que hay, que muchas veces te venden las cositas bonitas y coges cosas que no conoces. Exacto. Entonces, no, mira, es que he conseguido un piso en 60.000, ¿sí? ¿En qué zona? Pues mira, es que está en tal calle. Y dices tú, pero
bueno, ¿y cómo se te ocurre comprar en esa calle si no lo vas a alquilar, si no se te va a nadie quiere? ¿Por qué lo venden a ese precio? Porque nadie lo quiere, es así. Y te dicen, no, es que me habían dicho que es muy buena oportunidad. Ya, bueno, pues la próxima vez me llamas, me preguntas y te digo yo si es buena oportunidad o es mala oportunidad. Exactamente, pero tú te metes en cualquier plataforma y hay pisos que a lo mejor están en 30.000 euros, pero llevan 2 años publicados. Tienes pisos en Puerto Llano, aquí al lado en 18.000 euros. Exactamente. Cómpralo, pues yo no lo voy a comprar. Yo no lo voy a comprar. Yo recomiendo lo que yo compraría, eso sí, es verdad. En ese contexto estamos muy claros. ¿Cómo defines tu rol dentro de tu agencia? ¿Eres un SEO? ¿Eres un estratega? ¿Eres un mentor? ¿Cómo te ves? Pues, a ver, yo mi idea ahora mismo, como estoy yo solo, no tengo trabajadores, pues me toca hacerme un poco como Arguiñano. Me toca hacer todo. Pero bueno, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero sí es verdad que intento, mi idea un poco es a ver de qué forma puedo terminar de que esto vaya funcionando solo, meter a varias personas, ir poco a poco dándole forma, que sean las encargadas de llevar una parte del negocio y yo dedicarme más a pensar. Porque, por ejemplo, yo de las pocas cosas que me acuerdo de mi abuelo, porque mi abuelo murió cuando yo era joven, una de las cosas que yo tenía 9 años a mí me marcó y es que me dijo, yo cuando más dinero he hecho es cuando me jubilé, porque es cuando más tiempo tenía para pensar. Claro, incluso si lo ponemos así, pues muchos empresarios grandes, pues literalmente ponen un SEO o ponen una persona que está a cargo de eso porque ellos se encargan de pensar más estrategias para multiplicar o crecer mucho más. Entonces, pero bueno, cuando todos empezamos es lo mismo, hay que hacer todo. De todo, te toca hacer de todo. Y lo bueno, yo le pensaba así, lo bueno de hacer todo o empezar haciendo tú las cosas es que cuando contrates a alguien o busques una persona para que lo haga, ya tú sabes hacerlo. O sea, esta persona no te va a decir, mira, es que se hace así o se hace así. Pues probablemente tú lo hacías de otra forma, pero ha funcionado. Entonces, esta persona no te va a decir, bueno, es que tú empezaste ya montado. No, yo me he currado todo este trabajo. Al final también un poco, por eso he cogido un poco la agencia inmobiliaria, porque al final tú tienes que montar una vez, cuando tú montas un negocio tiene que ser un negocio que tú entiendas, que sepas llevar. Exacto. Es decir, que si tú montas un negocio que tú no entiendes, te van a dar hostias por todos lados, perdón por la palabra, pero es así, te van a dar por todos lados. Yo lo que quiero dejar claro, sobre todo a tus oyentes, es que el dinero está aquí. Muchas veces nosotros, cuando tú empiezas, dices, madre mía, escuchas la historia de alguien que, o por ejemplo ahora mismo pueden pensar, ¿cómo va a conseguir este chico 5 pisos? Si yo ahora mismo tengo, 23 años, no tengo ninguno, tal. Y al principio a mí me pasaba, digo, qué complicado, qué tal. Y al final son limitaciones que nos ponemos nosotros mismos en la mente. Y el dinero está en la mente. Si tú en la mente lo tienes, simplemente hay que saber, el dinero está aquí, hay que saber cómo sacarlo, cómo conseguirlo. Y todo tiene solución y a todo le encuentras la forma. Es buscar la forma para poder hacerlo. Eso es así. Yo también pienso lo mismo. El dinero es una idea que tienes en tu cabeza y si tú tienes la idea, se la puedes contar a otra persona, esa persona la entiende y la puedes extrapolar o la puedes construir, generarás dinero. Es que es así. Así es. Y no es que a lo mejor pensemos que todo está inventado, ¿no? Pero cada persona, yo sé que hay muchos PCI y todos a lo mejor hacen lo mismo, pero es que no todos lo hacen de la misma forma. Entonces es totalmente diferente. Pero luego hay negocio para todos, hay cacho de queso para todo el mundo. Lo que hay que conseguir es tú hacer tu trabajo lo mejor posible y si tú te profesionalizas y haces tu trabajo con pasión y lo mejor posible, lo demás llega solo. ¿En qué se diferencia un inversor exitoso de un empresario inmobiliario exitoso? Pues yo ahí me estoy encontrando dilemas y te voy a decir por qué. Porque cuando tú empiezas como inversor, mi idea era conseguir, lo que he dicho antes, ingresos para mi jubilación. Cuando tú la cabeza la ves como empresario, te cambia mucho la idea, porque dices, vale, yo como inversor, lo mejor a lo mejor no es vender mis pisos, pero luego cuando empiezas de manera empresarial y ves que una empresa al final es tener un flujo de dinero que entre, que salga y sacar la ganancia, tributar y mover el dinero. Mientras más rápido muevas el dinero, más dinero ganas si tienes un modelo de negocio. Entonces yo ahí me encuentro el dilema de, por ejemplo, como ahora me han subido mis pisos, me han subido de valor y ahora veo más oportunidades que antes porque estoy más dentro del barro y veo oportunidades que me llegan por un sitio y por otro, que me encantaría quedarme y no tengo dinero. Si pudiera, me las quedaba todas. Sí. Entonces digo, ¿y si vendo las viviendas
Entonces mi yo empresario me dice, vende las viviendas, les has hecho un 100% de ganancias y ahora ese dinero repite la operación y sigue repitiendo lo que has hecho. Eso es lo que me dice mi yo empresario. Y mi yo inversor me dice, no, Sergio, es como dos angelitos. Me dice, no, Sergio, déjate los pisos, que es un dinero, un flujo continuo. Entonces ahora mismo me encuentro en ese dilema. Ya no sé cuál de los dos gane. A mí me pasa lo mismo y yo digo, aquí hay un dinero que puedo sacar, digo yo. Pero bueno, creo que lo iremos aprendiendo en el camino y bueno, al final las ideas llegan, las formas de hacerlas también. Y yo creo que también podemos o rehipotecar cuando esté en unos años, rehipotecarlo, refinanciar como hice yo. Yo hice fue una tasación del último piso que hice para habitaciones, después que lo reformé, lo tasé y lo refinancié. Hice como, saqué un poco más de dinero del banco. Entonces no fue mucho, pero aprendí algo nuevo, algo que creí que no se podía hacer, pero sí se hace. Entonces, ¿qué habilidades crees que un inversor debe desarrollar si quiere construir su propia empresa? Pues al final, cuando tú eres inversor, te limitas a buscar inversiones, a ver de qué forma lo puedes hacer, y cuando tú eres empresario, al final te tienen que salir las cuentas de un negocio. Entonces, tienes que centrarte mucho en tema de impuestos, estar al día de todas las noticias, porque al final no es lo mismo asesorarte, aunque tú lo hagas para ti mismo, no es lo mismo tener que asesorarte a ti mismo que tener que asesorar a bastantes clientes, que tienes que hacerlo bien, que tienes que estar al día con todo y no cometer ningún fallo, porque al final tú cometes un fallo contigo mismo, te puedes juzgar, pero al final te lo vas a acabar perdonando. Pero si tú cometes un fallo con otra persona, no es lo mismo. Al final tú lo que buscas es que la otra persona vuelva a confiar en ti y te recomiende. Entonces tienes que desarrollar, pues ya te digo, las habilidades de informarte, ser agradable, poner buena cara, muchas veces, sobre todo ser constante. Hay muchas veces que no te apetecen hacer las cosas y si tú no eres constante, no lo vas a poder hacer. Yo me pregunto muchas veces por qué cuando tú tienes que ir a trabajar para otra persona, aunque no tengas ganas, te obligas a ir, y cuando lo tienes que hacer para ti hay mucha gente que no lo hace. Pues te tienes que obligar igual, tienes que ser exactamente igual. Si quieres que te vaya bien tu negocio, tienes que trabajar más todavía de lo que trabajarías en el negocio de otro. Así me dice mucha gente, ¿cómo sacas tanto tiempo? ¿Cómo sacas tanto tiempo? Yo digo, es que tengo que hacerlo, nadie más lo va a hacer por mí. Por lo menos hoy estoy en posguardia. Yo salí de la clínica a las 8:30 de la mañana, llegué a mi casa, me he duchado y me he venido al SEC. O sea, he tenido que traer todas las cosas y ahora cuando salga pues tengo que hacer otras cosas. Pero ok, mañana tengo que seguir trabajando. Pero es que este tiempo libre que tengo yo hoy, estoy haciendo algo. Probablemente tengo que ir luego a Leroy Merlin para ver lo de la reforma. Hay que hacer siempre cosas. Me imagino que te pasa lo mismo. Sí, cuando igual no quieres, yo tampoco me quiero levantar de mi cama, pero hay que hacerlo. Y al final es organizarte. Yo, por ejemplo, hoy he tenido que ir a Ciudad Real a hacer esto. Pues ya me he organizado y ahora cuando salga tengo que ir a Miguel Turra a hacer una visita. Exactamente. Eso. Dejar todo bien organizado para hacerlo. No quiere decir que hagamos todas las cosas. Yo a veces dejo cosas para mañana o para pasado mañana, pero hago lo que tengo que hacer ese día, lo hago. O sea, lo más importante. ¿Cómo manejas, justamente en esa pregunta, la inversión personal versus el crecimiento del negocio? Pues yo lo que hice fue, justo antes de quitarme la ansiada nómina, como sabía que me iban a dejar de financiar los bancos hasta que el negocio me empezara a funcionar, pues me metí el último piso por habitaciones, que estoy contento, me va bien, y al final, quitando el de habitaciones, que es el que un poquito más trabajo me da, que tiene más los tradicionales, no he tenido casi flujo ninguno de gente, que la gente tiene muchísimo miedo, no, te van a llamar, se ha roto una lavadora. Bueno, toco madera, que seguramente ahora por decirlo me llamarán toco madera, pero no suele pasar, no te dan problema. Es más, yo ya llevo gestiones a familias que tienen bastantes viviendas, tengo una mujer que tiene 25 pisos y te puedo decir que me dan muy poquito, me llaman como mucho una vez al mes para tonterías. Aunque además que casi siempre son para cosas que podrían solucionar ellos solos. Pero bueno, que yo les mando al fontanero, les mando a quien sea y se arregla fácil. Exactamente, a mí me pasa lo mismo. Mucha gente te dice, pero es que vas a tener muchos gastos, vas a tener muchas cosas. Lo único así, gastos como tal, pues no he tenido. No se ha dañado ninguna lavadora tampoco, ninguna nevera. Lo que sí fue que hubo una filtración en un baño, pero bueno, eso lo hizo el seguro. O sea, que prácticamente
no hice nada, simplemente hacer una llamada. Entonces, y las cosas pequeñas, un fontanero, un electricista, que a lo mejor me cobra 20 o 30 euros y me lo resuelven un día o el fin de semana. Entonces, es una forma de, a pesar también, estamos aprendiendo, todas estas cosas son aprendizajes. Y al final se gestiona fácil, ¿eh? Porque sí, y después que tienes los contactos es muy fácil. Exactamente, tienes a tus personas de confianza, que ya a mí me pasa, mi fontanero llamo, Manolo, oye, mira, pásate por el piso tal, ves. Además que siempre pasa lo mismo, si se va a romper algo, se va a romper el sábado por la tarde, siempre. O cuando estás de viaje, me ha pasado. De lunes a viernes podéis estar tranquilos, os van a llamar el sábado por la tarde. Me ha pasado que estuve de viaje y bueno, menos mal que se rompió algo, porque a veces me han llamado porque se les ha quedado la llave dentro. Entonces eso también me ha pasado. Yo he tenido que ir una vez, fue a la 1 de la mañana, viene uno de los inquilinos, que venía de fiesta me imagino, y me llama muy apenado porque se le había quedado la llave dentro. Y yo pues bueno, mira hijo, vamos a tener que ir a abrirte la puerta a la 1 de la mañana. Y al final se la abrimos, estaba ahí pobrecito, estaba pasando un frío porque era invierno y estaba fuera en la calle. Entonces, pues bueno, tuvimos que... Pero son cosas que se resuelven. Sí, cosas puntuales. ¿Ha cambiado tu forma de analizar propiedades o mercados desde que eres empresario? ¿Es diferente? Pues ha cambiado un poco porque ahora sí que la mente me va un poco más a temas flip o a oportunidades que veo que puedo entrar y salir el mismo año o en un periodo de tiempo más corto, a más de mirar a más largoplacista. Es decir, al final es un poco lo que hablaba antes, cuando tú eres un inversor buscas que te salgan los números, la máxima rentabilidad posible para dejarlo puesto, me he gastado tanto, lo dejo alquilado y que se vaya pagando y me quedo con el cash flow. Cuando lo miras desde el lado empresarial, lo que buscas es, vale, si yo lo compro en esto, sé que está un 30% por debajo del mercado, sé que al final es conocer muy bien las reformas también, tener a tu persona de confianza, pero conocerlas bien. Sé que le puedo hacer 4 detalles, cambiar 4 cosas y lo puedo vender pues a tal precio, más lo que haya crecido en el mercado en ese periodo. Entonces, intentas buscar operaciones donde ganar más dinero en el menor tiempo posible, exactamente. Exactamente. Así, hay gente que me pasó con el piso de habitaciones, que yo lo he reformado todo, y tuve la oportunidad luego de ver el hijo de la señora que me lo vendió. Y estaba por allí y lo llevo al piso y me dice, este es el piso de mi madre. Y yo le digo, sí, ese es el piso de tu madre en esta cabeza. Claro. O sea, todo lo que yo le hice, cuando yo vi ese piso la primera vez, ya yo me había imaginado cómo iba a quedar. Entonces, y me pasó también con el reformista, me dice, pero este piso, ¿cómo lo va? Yo quiero que me hagas esto, esto y esto. Después que lo terminó, me dice, tú sí piensas, yo voy a tener que asesorarme. Yo no te preocupes, yo te asesoro. Y ahora es uno de mis reformistas de cabecera, vamos a decirlo así. Bien. ¿Cuáles son las principales oportunidades que ves hoy en el mercado inmobiliario? Pues pienso, ¿sabes qué pasa? Nosotros en Ciudad Real siempre vamos 2 años por detrás de las ciudades. Al final, el mercado inmobiliario es como si tú cogieras un mundo o un mapa de España, echas unas gotitas de aceite en Madrid, en las zonas calientes, Valencia, tal, y como la gotita va densando poquito a poco y a las demás, es lo que pasa. Entonces, hasta que no pasa año y medio, 2 años, no suele llegar aquí. Aquí ya hemos pasado por la fase 1 que encontrabas oportunidades que no había que hacerles nada y estaban por un 30% por debajo. Luego hemos tenido que pasar a oportunidades que ya te lo tienes que currar un poquito más, reformar y le sigues ganando dinero y te salen unas buenas rentabilidades. Y yo creo que el futuro que tenemos es que todavía quedan oportunidades en los bloques que quedaron al 70, al 80%, que todavía quedan algunos para cogerlos y terminar la promoción. Pero el futuro es promover. El problema es que como te ponen tantas trabas, cuesta muchísimo. Una de mis ideas a futuro es crearme mi propia empresa de promoción de vivienda. Pero el problema es ese. El problema que yo veo es que al final un promotor gana dinero moviendo el dinero. Tienes tanto capital, compro, construyo, vendo. Coges otra vez el capital, compras, construyes, vendes y te sacas tu margen de beneficio. El problema es como en este país te hacen todo tan complicado, te alargas tanto las fases, pide licencias, tardan la vida, entonces se te eterniza muchísimo y te complican muchísimo la vida. Pero yo pienso que es el futuro, porque es que no hay vivienda. No hay vivienda. Entonces es lo que dices tú, hay viviendas que ya están construidas, que están al 70, al 80% y que ahora se están vendiendo. Sí, esos edificios, esas urbanizaciones que probablemente no se consiguen en ciudades grandes, pero en ciudades pequeñas o en pueblos pequeños, pues sí, por lo menos donde viven mis padres hay una urbanización, creo que hay 70 chalets o 70 adosados, y están ahí,
madre tiene aquí 3 años, pues yo los vi hace 5 años. Entonces, alguien llegará en su momento y lo hará. Incluso aquí en Ciudad Real, en la zona del tanatorio, había un edificio allí, bueno, hay un edificio allí, y lo acaban de comprar, porque me enteré, porque lo vendió uno de las inmobiliarias que estoy como personal shopper también, y ya lo van a hacer como una promoción, y van a sacar viviendas, y te aseguro que se van a vender. Porque claro que se va a vender, y aquí en Ciudad Real, por ejemplo, lo están haciendo muy bien. Yo conozco a algunos constructores, bueno, Alfer y Promociones Gasset, entre los dos te están haciendo todo. Y la verdad que lo hacen muy bien, que las cosas como son, si te salen los números, te sale todo, lo que tienen que hacer es hacerlo. Al lado de mi edificio están haciendo uno y se ha vendido todo, y creo que le falta, probablemente lo entregan a final de año, ya está construido totalmente. Entonces el problema que hay en España es eso, que hay que hacer vivienda. Hay que hacer vivienda porque como no se haga vivienda, no sé si tenemos ahora mismo, lo digo, me pueden fallar las cifras, ahora mismo creo que somos 49 millones de personas en España. Sí. Se supone que para el año 2035 o para el año 2050, algo así, tenemos que ser 60 millones, estamos hablando de 11 millones más de personas. Pues si no se crean viviendas, ¿dónde vamos a meter a esa gente? Es que tiene que vivir la gente en algún sitio. Claro, sí. Entonces también mucha gente quiere vivir aquí, en el centro de la ciudad. Y ya en el centro de la ciudad no se puede construir, prácticamente en ninguna ciudad. Por eso funciona el habitacional. Exactamente. Por eso está funcionando. Son pisos que están en el centro muy antiguos y que los hemos reformado para alquilar por habitaciones. Personas que no pueden pagar un piso, obviamente. También veo mucha oportunidad en los mini pisos. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, tengo un inversor que ha cogido un piso de 240 metros y está sacando varias viviendas de 30 metros. Y ya te digo que las ha vendido, las ha sacado una rentabilidad. Y es el futuro, porque todavía quedan pisos grandes, antiguamente se construía de otra forma, las familias cada vez son más pequeñas y al final tampoco necesitas también cada vez hay más divorcios, las cosas como son, es más complicado aguantarse unos a otros, esas cosas pasan. Estaba comentando con un amigo que vive con sus padres y la casa es inmensa, o sea, son como 3 casas en una. ¿Cuántos cuartos hay aquí? Y todavía tiene terreno hacia atrás, y tú le ves la fachada muy pequeñita, pero la casa es inmensa. Entonces, pensando en eso, te pueden sacar no sé cuántos apartamentos. Lo que quieras. Sí. Y es que luego te dicen, es como por ejemplo, a mí me hace gracia, me acuerdo de una charla que tuve con un hombre y me decía, es que la habitacional, eso es ilegal, no va a funcionar. Y yo le decía, hablé con él y se lo dije porque lo escuché en un podcast, y decían, es que antes se vivía en una casa. Luego se sacaron las plantas, luego las plantas las partieron y empezaron los pisos. Dice, y al principio decían, coño, ¿qué es un piso? Dice, tus padres seguramente o tus abuelos no sabían lo que era un piso hasta que descubrieron lo que eran, porque estaban acostumbrados a las plantas. Y ahora son las habitaciones. Al final no será una habitación solo como tal, yo creo que el futuro son mini pisos de 30 metros, 35, porque ya te digo, cada vez la gente para estudiantes, y necesitas tu intimidad también, claro. Para estudiantes, para gente que se divorcia, para gente que se queda soltera. Yo creo que es el futuro. El futuro es hacer promociones de pequeñas o co-living de mini pisos pequeñitos que convivan. A mí me gustaría hacer un edificio de pisos pequeños solo para personas solas o parejas. Sí, yo creo que es el futuro. Sí, a mí me gusta esa modalidad. ¿Qué consejo le darías a alguien que ya invierte pero quiere dar un paso más allá? Pues si están invirtiendo y les salen los números, y yo le recomendaría que se lance a la piscina, que si te gusta el mundo empresarial te lances a la piscina, emprendas. Sí que es verdad que no es un camino de rosas, por mucho que te digan que es un camino de rosas no lo es, y mucho menos en España, no. Pero que antes de hacer cualquier cosa te fórmate, aprende bastante de lo que tú quieras hacer. Y una vez que ya lo tengas claro y sabes que lo vas a hacer, pues móntalo. Yo, por ejemplo, no tengo mucha idea de hostelería, no me iría a montar un restaurante, a no ser que me pusiera a estudiar los restaurantes, ver la facturación, ver cuánto se le paga a los camareros, el margen de beneficios que tienes que sacar, alquileres, tal. Pues es lo mismo, a cualquier cosa que tú te quieras dedicar te tienes que formar. Como tú no te formes, estás condenado a equivocarte. Es que estás condenado. Sí, es así. Yo también recomiendo siempre lo mismo, que la gente se forme primero, porque hay muchas cosas gratuitas. Este video es gratuito, los podcasts son gratuitos. Y luego, siempre lo digo, acércate a una persona que te dé feeling, que te dé esa sensación de que es espontáneo, de que es fidedigno o de que se identifica con tu recorrido, porque no todos somos iguales. Entonces, es así.
es que además ahora mismo estamos en la era de la oportunidad, porque antiguamente tú querías aprender y al no ser que fueras a una persona específica, pero que yo lo digo muchas veces, es que ahora mismo tenemos una suerte con los teléfonos. Yo me levanto, cojo mi teléfono, me pongo a desayunar y puedo desayunar con José Lías, puedo desayunar escuchando un podcast de José Lías, o puedo desayunar escuchando podcasts de gente que ha conseguido y está donde yo quiero estar. Pues esa gente es la que tenéis que escuchar. No os vayáis a escuchar a tu vecino, el de la puerta de al lado. Eso es muy común. Que te va a decir, no hagas eso, que te vas a arruinar, que no sé qué. Y ni la ha intentado él. Ves al que la ha intentado 20 veces, ha fracasado y te puede enseñar por qué ha fracasado y cómo ha conseguido que le vaya bien. Exacto. ¿Hay algo que desearías haber sabido antes de empezar con tu inmobiliaria? Pues, a ver, siempre es verdad que hay margen de hacer las cosas mejor. Sí que me hubiese gustado. A lo mejor me hubiese recapitalizado, a lo mejor hubiese vendido las viviendas, hubiese directamente hecho una aportación a la empresa o un préstamo a la empresa y hubiese empezado a lo mejor a hacer las inversiones desde dentro de la empresa. Sí que es verdad que cuando llegas ya a un cierto nivel, pues ya no sabes, mucha gente se lo pregunta, ¿persona física o persona jurídica? Sí. Entonces a lo mejor lo hubiese hecho distinto, que todavía estoy a tiempo de hacerlo. Pero sí es verdad que al final tú, es como he dicho antes, te imaginas las cosas de una forma y luego la vida te va fluyendo y te van llevando, y te van metiendo tortas por todos lados y dices, por aquí no, por aquí tampoco, bueno, pues por aquí. Por aquí vamos bien. Por aquí parece que vamos enfocados. ¿Cómo imaginas tu evolución en los próximos 5 o 10 años? ¿Más inversiones, expansión, nuevos modelos? Pues me gustaría, la verdad, poder haber hecho crecer mi inmobiliaria al nivel de que funcione sola, que se pueda mantener y tener 2 personas que me permitan sacarme un salario para mí normalito, que funcionen solas, y yo dedicarme a pensar, a hacer promoción inmobiliaria, a conseguir que todo fluya. Es un poco la idea, que verme en el sitio, por ejemplo, yo ya tengo algunos referentes que veo dónde están, pues me gustaría poder llegar al nivel donde están ellos. ¿Sabes qué pasa? Que esto es un poco interés compuesto también. El interés compuesto, la gente se piensa que solo es para el mundo de la inversión. No, el interés compuesto es para todo. Si tú en la vida te portas mal, haces las cosas mal, cuando tienes una cierta edad, vas fatal. Pero si lo haces al revés, vas haciendo las cosas bien, tal, pues al final ves el camino y el interés compuesto, incluso en el conocimiento, se acentúa. Si tú tienes mucho conocimiento, al final las piezas del puzzle encajan y dices, vale, la forma de hacerla es esta, y lo consigues hacer. Así que un poco la idea es esa. Bien, preguntas rápidas, 2 preguntitas nada más. ¿Qué comentarios te decían cuando empezaste en los bienes y raíces o tu emprendimiento? Pues cuando empecé en los bienes y raíces me decían que no tenía edad para eso, que lo que tenía que hacer era irme de fiesta, estar con mis amigos y dejarme de tonterías. Sí es verdad que mis amigos estaban en otros rollos y eso lo que me llevó fue a tener que ir a sitios donde pensaban igual que yo, ir a reuniones con inversores, ir tal, y es lo que me ha llegado, yo creo, a que yo consiga estar donde estoy ahora mismo, que me gustaría llegar muchísimo más, pero si no hubiese salido de mi entorno y me hubiese ido a buscar gente que piensa como yo, que me pueda aportar experiencia, no podría seguramente tener las viviendas que tengo ahora, ni mucho menos. Exactamente, a mí también me decían lo mismo. ¿Tú qué estás haciendo? Nadie te presta atención y tú no te diviertes. Entonces digo, lo que pasa es que mi diversión es diferente. Mi diversión es ir a un evento, a un congreso, a donde pueda seguir aprendiendo más. Exactamente. Y lo último, ¿qué libro recomendarías a los inversores inmobiliarios o a los inversores capitalistas? Pues mira, en vez de un libro de inversiones te voy a recomendar un libro de emprendimiento, porque sí es verdad que de inversiones pues te van a decir lo típico, padre rico, padre pobre, tal, no sé qué, que a mí me gusta más que ese, me gusta el del flujo del dinero. Ese me encanta. Me gusta mucho más, porque es como darle un rizo más y una vuelta más a la tortilla y aprender de verdad, que eso fue un poco también lo que me consiguió. ¿Cómo cambias de mentalidad y cómo cambias de cuadrante? Cómo pasar de cuadrante de o autoempleado o de empleado a emprendedor o a empresario. Pero ahora mismo estoy leyendo el de Mercadona, el éxito, la historia de un éxito, y me está encantando la verdad, así que lo recomiendo, porque cuenta un poco cómo Juan Royce ha podido ir haciendo las cosas, cómo ha pasado de ser una empresa familiar de varios hermanos, cómo se le ha quedado él, cómo tomó las riendas,
cómo se la imaginaba y cómo fue un poco enlazando todo. Y la verdad que lo recomiendo. Las biografías son muy buenas. Yo tengo la de John D. Rockefeller, la de Carnegie, he leído algunas y eso también está interesante. Es un español y también sería interesante. No sé si Amancio Ortega también tiene una. Sí, lo tengo también, pero no me lo he leído. Es el siguiente. Eso también. He visto videos de cómo empezó, que tenía que su madre y todo esto, pero sería bueno también leer esa historia. La verdad, es historias que a veces vemos esas personas tan grandes, pero es que esas personas empezaron en su momento. Empezaron ahí. La mayoría de los empresarios y la mayoría de la gente rica, aunque te quieran vender aquí mis amigos comunistas, lo que quieran, que te quieran vender lo que quieran, la mayoría suelen ser personas que se han hecho a sí mismas, sí, y que han empezado de cero. La mayoría. Luego sí habrá un porcentaje que hayan heredado, pero el problema es que el dinero, vuelvo a decirlo, está en los conocimientos, y los conocimientos están aquí. Y si tú heredas un dinero que no sabes gestionar, ese dinero desaparece. Se fuma. Entonces, al final, la mayor inversión que hay es la inversión en sí mismo, en conocimiento. Tú aprende, y una vez que hayas aprendido, lo pones. Tienes que ir al terreno, te pones en la tierra y te pones a trabajarlo y hacerlo. Y entonces vais a conseguir llegar a donde vosotros queráis. Los límites están en la mente. Es así. Y hay mucha gente que nos ve jóvenes y yo creo que vamos por buen camino. Yo espero que sí. Y lo último que nos falta es dónde te conseguimos, cómo se llama la inmobiliaria y cómo hacemos. La inmobiliaria se llama Inmobiliaria Das. Estamos en Valdepeñas, aunque trabajamos a nivel nacional. Y mis redes sociales, pues bueno, en Instagram me podéis contactar, Sergio Alhambra. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues si lo comentáis a él, yo estoy a disposición de cualquiera. Muchísimas gracias, Sergio, por venir. La Gracias verdad que encantado por la entrevista y muy contento que hayas venido. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un gusto. Esto fue toda la entrevista, capitalistas. Muy a gusto, ya que hace más de 3 años que me hubiesen dicho que estaría hoy entrevistando a estos inversores inmobiliarios que dan su punto de vista de sus inversiones y cómo se desarrollan en el medio. No me lo hubiese creído. Y contar con la colaboración de inversionistas que estamos en la misma sintonía, unos más avanzados que otros, pero con ganas de seguir aprendiendo. Ha sido un verdadero gusto escuchar cómo se transforma la visión de un inversor cuando decide crear, liderar y multiplicar el valor a través de su propio negocio. Nos deja claro que la inversión inmobiliaria es solo el primer paso y que hay un universo entero de impacto, crecimiento y libertad cuando decidimos tomar el control de la creación de activos. Si te inspiró este episodio, compártelo con alguien que esté interesado en invertir o que quiera dar ese paso, pero siente que no puede llegar más lejos. Recuerda, en Médico Capitalista no solo hablamos de dinero, sino de cómo construir una vida con propósito, rentabilidad y legado. Hasta la próxima, capitalistas.